corrupción y el resultado no es muy halagüeño. Se reportan 100,000 millones de pesos de observaciones de actos irregulares de recursos públicos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, ese es más o menos el equivalente al presupuesto del INSABI ante Seguro Popular. Cabe señalar que en el gobierno de Peña Nieto las observaciones o las irregularidades eran observadas de alrededor de 175,000 millones de pesos. En ese sentido, la cifra que estamos viendo es inferior casi en la mitad a ese monto de recursos. Pero donde brincan el tema es en cuanto a las observaciones pendientes de aclarar. Son el 98.1% de las observaciones, siendo que en el gobierno de Peña Nieto actualmente, han pasado algunos años, son el 4% de las que quedan pendientes de aclarar. El gobierno de López Obrador se ha caracterizado por un ejercicio discrecional y opaco del poder, y eso lo exhibe el informe del auditor. Los problemas empezaron desde el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en junio de 2019, que no cumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Planeación en cuanto a señalar los objetivos, metas, estrategias y prioridades, responsabilidades y tiempos de ejecución. ¿Cómo evaluarlos si no están claros los objetivos, metas, indicadores y demás? El informe del auditor además evidencia lo obvio, la capacidad de este gobierno de destruir riqueza, la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, donde la discusión ahorita se focaliza si la pérdida fue de 100,000 millones de pesos, como originalmente lo tenía planeado el gobierno, o de 300,000 millones, como lo señaló el auditor superior de la Federación, y donde parece que hubo un problema en cuanto a la metodología. De cualquier manera, estamos cuantificando cuánto fue la pérdida de riqueza. En cuanto al aeropuerto de Santa Lucía, vemos que ha habido una total ausencia de transparencia en cuanto a la asignación de contratos, en cuanto a la planeación estratégica del proyecto. En relación a la Secretaría de Función Pública, se exhibe su omisión para revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, así como saber que no son iguales, que no son igual de corruptos que los del pasado, si no se revisa a los funcionarios cómo está su desarrollo patrimonial. También se exhibió el gasto electorero en los programas sociales, donde la auditoría detectó 3,707 millones de recursos sin justificar y que eventualmente deben ser recuperados. En suma, que el informe de la Auditoría Superior de la Federación deja la impresión, por más que hayan doblado al auditor Colmenares, que este gobierno está gastando sin claridad de objetivos de desarrollo y crecimiento y que los está desperdiciando los recursos en su estrategia de mantener el poder. Es algo muy triste para un gobierno que se autodenomina democrático, liberal y a favor de los pobres. Parece estar muy distante de eso. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Eduardo. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, y un gobierno que ingresó desde el ejercicio de las campañas de hace 18 años con la consigna de terminar con la corrupción que evidentemente existía y que hizo mucho daño al país. Pero bueno, ya veremos cómo transcurre ese tema. Por lo pronto es un punto a favor el hecho que no haya salido David Colmenares Páramo por la puerta de servicio por este error, así se quiere poner con comillas o sin comillas que tuvo. Pero bueno, ¿cuál fue el comportamiento de los mercados financieros ayer, Monse? Bueno, pues ayer Wall Street cerró con ganancias, con resultados importantes. De hecho, los sectores energético, financiero y tecnológico dieron el principal impulso al índice Nasdaq, que llegó al 3%, en donde destacó un avance muy fuerte de casi 10% de la plataforma de video Zoom. Y bueno, los resultados quedaron así. El Dow Jones ganó 1.95%, el Standard & Poor's subió 2.38% y como ya mencionamos, el Nasdaq tecnológico 3.01%. En el caso de las bolsas mexicanas, ambas cerraron con ganancias. El índice de precios y cotizaciones subió 0.43%, mientras que el FTSE Viva cerró con 0.46% también de ganancias. En el caso de los petróleos, los tres principales que aquí le reportamos cerraron con pérdidas. Y bueno, el West Texas con una pérdida de 1.40%, el Brent del Mar del Norte con un retroceso de 1.13% y la mezcla mexicana de exportación con un retroceso de 2.73%. Bien, pues vamos al caso de las divisas.
Y en el caso de las divisas, el dólar cerró en 20.62 pesos, mientras que el euro cerró en 24.82%, con información del Banco de México. Ahora está en 20.68, un avance del dólar de 0.14%. Juan Carlos Nava nos actualiza el asunto de las divisas, tomando en cuenta de una reunión, la primera reunión entre el presidente mexicano y el presidente estadounidense. Vamos contigo, mi estimado Juan Carlos. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas con Juan Carlos Nava. Muy buenos días, Miriam, Eduardo. Muy buenos días al auditorio. Powell, el presidente de la Fed, sufrió la semana pasada una gran derrota por los mercados cuando compareció ante el Congreso estadounidense. Powell intentó mostrar seguridad de que la política monetaria de la Fed es la correcta y que todo estaba bajo control. Un resultado aceptable hubiese sido que el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años hubiese caído después de su exposición el martes ante el Comité de Bancos del Senado y el miércoles de frente al Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes. Sin embargo, no fue así. Las buenas perspectivas de recuperación económica se tornaron en nerviosismo de un eventual disparo en la inflación por exceso de estímulos monetarios y fiscales. Por ejemplo, para el jueves, el rendimiento de la mencionada nota se había aproximado a un nivel cercano a su máximo estimado del 2021, de 1.52%, es decir, solo durante los primeros 2 meses de este año, el rendimiento de este instrumento se había disparado desde diciembre del 2020, 24 puntos base, hasta llegar al nivel de 1.48%, y para el viernes ya lo había rebasado, acercándose al 1.60. Esta violenta alza de las tasas el jueves pasado derrumbó mercados accionarios, hizo apreciar al dólar index y en consecuencia depreciar a la mayor parte de las monedas del mundo, entre ellas el peso mexicano. No olvidemos que la estrategia principal de los banqueros centrales es mantener las tasas de interés líder lo más bajas el mayor tiempo posible hasta que las diferentes economías retornen a un crecimiento sano y sostenido. Si las tasas en los mercados secundarios no siguen este liderazgo, entonces los banqueros centrales, entre ellos Powell, se encuentran en graves problemas. En la agenda semanal global destaco lo siguiente. Miércoles 3, el Beige Book de la Fed, y el viernes 5, tasa de desempleo de Estados Unidos del mes de febrero. Aquí en México el miércoles 3, reporte del cuarto trimestre de inflación del Banjico, y el viernes 5, inversión fija bruta de diciembre y consumo privado también de diciembre. El dólar spot estaba en 20.68 pesos a las 5 a.m. del martes 2 de marzo del 2021, comparado con los 20.66 de la misma hora del lunes de la semana pasada. El peso se depreció 2 centavos durante este periodo, principalmente por una apreciación del dólar index en una semana de gran volatilidad. El peso cayó casi un 2.5% durante febrero. A observar en próximos días, guerra de tasas contra banqueros centrales. Buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias. Buen día. Son las 6:26. Hacemos rápidos saludos a los saludos. Por supuesto, mandamos saludos a Alex Escaldrufo, a Isabel González Pérez, Ezequiel Cheque, Patricia Vera, Eduardo Carriola, y por acá Gerardo Mendoza nos dice si podemos repetir nuevamente a través de qué plataformas o cuáles son las opciones para seguir en torno al dinero. Bueno, pues en el caso de la televisión, el canal 76 de Easy, en Total Play el 168, y también las plataformas de vivetv.mx y la nuestra, ya con nuestra página www.entornoaldinero.com.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Son las 6:26. 6:26. Vamos con una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Ortiz Niño, quien ya está listo en la sala. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos contigo. Gracias, saludos, auditorio y equipo. Fíjate, Eduardo y auditorio, que mejoran las expectativas económicas porque las principales vacunas han demostrado ser eficientes ante la pandemia del COVID-19 y se espera para el año 2021, es decir, en este año, toda la población de Estados Unidos y Europa estén vacunadas. En el caso de México, sería hasta mediados de 2022 cuando se cumpla esta situación. Todo esto, desde luego, va a estar favoreciendo el crecimiento económico. Además, otro factor que va a apoyar esta reactivación económica es el apoyo que se ha estado dando en Estados Unidos, tanto a familias como a empresas. El fin de semana, como ya han comentado, se aprobó 1.9 trillones de dólares por parte de la Cámara de Representantes. Falta el Senado y se espera que lo haga en esta semana o en la próxima. Esto nos lleva a tener 4.1 trillones de dólares de apoyo a los estadounidenses, más 3.3 trillones de dólares que tienen activos financieros la Reserva Federal. Todo esto explica la liquidez tan fuerte que se da en la principal economía de Estados Unidos mundial y con ello el crecimiento estimado para este año. ¿Y esto qué implica? Primero, para México, mayores entradas de remesas. Y lo acabamos de ver. En enero entraron 3.298 millones de dólares, es decir, un aumento del 25.8% anual, derivado de que los connacionales que ya tienen tarjeta verde o green card en Estados Unidos reciben su cheque y, dadas las condiciones en México, envían sus recursos hacia acá. Ahora, ¿cuánto se espera para todo el año? Algunos analistas ya están hablando de 43.430 millones de dólares, es decir, un 7% adicional a lo que se tuvo el año pasado. Todo esto también hace que la caída pueda ser menos drástica en el primer trimestre a nivel mundial y desde luego en México. Todo esto nos está dando una mejora en los escenarios. Sin embargo, existen riesgos.
Estos riesgos los acaba de mencionar ahorita Juan Carlos Nava. Justamente, al haber exceso, podemos estar creando burbujas en los mercados financieros. Y ante ello surge la pregunta, ¿se presentarán los IDUs de marzo? ¿Tendremos malos evolución de los mercados financieros? Está por verse. Por lo pronto, en México también, el Banco Central ya está tomando algún tipo de medidas al renovar las líneas de crédito, perdón, no más que de crédito, las líneas de apoyo al dólar, al realizar 2 subastas por 750 millones cada una de ellas de dólares, lo cual va a implicar que se va a fortalecer un poco el peso en el corto plazo. Sin embargo, no está exento de movimientos drásticos, Eduardo y auditorio. Bueno, pues es un panorama diverso el que planteas y ojalá efectivamente haya un avance en la vacunación, que es la única manera en que podemos garantizar una reactivación económica segura, ¿no? Mientras no suceda así, seguiremos siempre con el riesgo de un contagio y el deceso de tantas personas que lamentablemente nos han dejado por esta pandemia, que es terrible, ¿no? Así es. Aquí es importante justamente que el proceso de vacunación se lleve de una forma eficiente. Lo hemos visto que tiene diferentes formas de realizarse en los países. Israel es el clásico ejemplo de hacer las cosas bien. Estados Unidos lo está mejorando. Europa también lo está haciendo. En México, ahí va el proceso. Ahí va, pero Chile lleva más del 17% de la población vacunada. Y México no llega todavía al 2%, porque Chile incorporó a todo mundo, se incorporó a los privados para tratar de hacerlo más eficiente. Es un reto nacional y tenemos derecho a participar todos quienes queremos de alguna manera contribuir a que esto se supere lo antes posible. Pero bueno, es la visión del gobierno, no podemos hacer nada. Muchas gracias, Víctor. Al contrario, cuídense. Hasta luego. Gracias. Son las 6:34. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿De qué escriben los columnistas que publican en los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana? Leti Razo. Iniciamos con Darío Celis. En su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, sostiene que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, ahora está utilizando una cosa juzgada hace 10 años para dejar fuera de la compra consolidada de medicamentos a empresas incómodas a la 4T. Se trata de 6 laboratorios que fueron investigados 4 años y encontrados culpables de coludirse y acordar precios que afectaron patrimonialmente al IMSS, pero que en 2012 concluyeron las pesquisas. La cuestión es que ahora la UNOPS, instruida por el Instituto de Salud para el Bienestar, está recuperando el expediente 14 años después para cerrarles el paso. Marica. Bien. Tenemos un problema de internet. Leti, vamos a ver si lo podemos corregir. Mientras tanto, vamos contigo a la sección. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Montserrat? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de 3 actitudes básicas que parten de la Escuela de Humanista en Psicología, pero que a fin de cuentas tienen una aplicación Hubo y puesta en reproches a marcha. México por la reforma eléctrica que se analiza en el Senado. Sí. Sí. Leti, permítanos un segundo. Ahorita te explicamos. Vamos contigo, Montserrat. Sí, bueno, pues el día de hoy en Psicología y Economía vamos a hablar de las 3 actitudes básicas que se proponen desde una escuela de psicología importante, que es el enfoque centrado en la persona, de Carl Rogers, y que son actitudes que pueden tener, o que más bien de manera ideal debiéramos poner en práctica las personas, no solamente para un proceso de negociación, sino también para la comunicación. Vamos a ver cuáles son estas 3 actitudes. Bueno, pues tenemos que la primera actitud tiene que ver con la empatía. ¿Qué diríamos sobre la empatía? Bueno, dicho de una manera muy coloquial y sencilla, es podernos poner en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Esto no significa que si la persona está muy triste, necesariamente tengamos que llorar con ella, pero sí de alguna manera en el proceso de comunicación dar cuenta algún tipo de mensaje, alguna actitud, ya sea con lenguaje verbal o no verbal, darle a entender a esa persona que podemos darnos cuenta cómo se siente y que le comprendemos. Vamos con la siguiente actitud. La siguiente es la aceptación positiva e incondicional. ¿A qué se refiere esto? A que pues de pronto muchas veces sin darnos cuenta podemos estar vinculándonos o relacionándonos con los demás en cualquier tipo de relación con base en prejuicios o suponiendo antes de preguntar o dando por hecho antes de validar una determinada información. Entonces la aceptación positiva tiene que ver con que no necesariamente yo acepte como tal algo que dice una persona o su manera de ser o su punto de vista, pero que pueda yo aceptarlo. Esto es, respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Y finalmente, la última actitud tiene que ver con la congruencia. Y bueno, algo muy importante es que podamos ser lo más congruentes posible entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hablamos. Claro, esto no es tarea fácil, pero si ponemos en práctica estas 3 actitudes básicas que promueve desde el desarrollo humano la Escuela de Psicología, enfoque centrado en la persona, esto posibilita crear puentes y sobre todo poder tener una comunicación fluida, congruente como tal y válida con los demás, que hoy, dicho sea de paso, además de la empatía, es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Monse. Gracias a la plataforma de Central FM, de la que nos despedimos en esta ocasión y seguimos con la nuestra. Muchas gracias. Gracias, Monse. Perdón, te tuve que cortar así rápido, te tuve que despedir rápido, pero bueno, me parece muy importante lo que nos has comentado. Por lo pronto le daremos seguimiento, por supuesto, ¿no? Pues sí, sí falta un poquito. Está bien, está bien. No, sí, síguele. Estamos al aire. ¿Le seguimos? Bueno, ¿por qué es importante esto de las 3 actitudes, Eduardo y todos y todas? Porque en la medida en que pongamos en práctica estas 3 actitudes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enviar y tener la posibilidad de recibir mensajes de congruencia y sobre todo de cómo nos vinculamos con el entorno, incluyendo el dinero.
¿De qué manera me relaciono con el dinero? Desde carencias personales, desde sustituir una necesidad personal no resuelta, o por ejemplo, casarme con las marcas o casarme con la imagen. Y bueno, en este sentido, si ponemos en práctica estas actitudes básicas, podemos tener una relación más congruente con nuestro entorno. Entorno como el programa, qué curioso, y en torno al dinero también. Porque si nos vamos con el tema de satisfacer vacíos personales no resueltos, entonces puedo poner mi valía personal y mi autoestima en las marcas, por ejemplo, o en estar buscando una manera de compensar con el dinero o con estar tras la búsqueda de una posición personal, económica, algo que finalmente es emocional. ¿Y cuál sería una manera sana de relacionarnos con el dinero? Desde el autocuidado. Y el autocuidado, ¿cómo se traduce desde el punto de vista psicológico propiamente en la conducta? Cuidando nuestras finanzas, cuidando nuestros gastos, cuidando la salud y sabiendo que el dinero en efecto es un medio, pero no un fin. Muy importante, sin duda, pero sobre todo cuidar que no estemos tratando de resolver carencias personales, ya sea que nos demos cuenta o no, y tratar de sustituirlas con la imagen o, por ejemplo, ya lo mencioné, con consumir o con casarnos con usar productos de una marca porque sentimos que eso nos da estatus. Eso solamente es de fuera. Puede haber personas que traigan excelente ropa, damas con bolsas de gran marca, pero en el fondo emocionalmente pueden tener algún pendiente. Así que qué mejor que cuidar nuestra salud de manera integral, no solamente física, sino emocional. Sí, pero a veces es muy difícil darse cuenta de que uno está tratando de satisfacer una necesidad por la vía de otra, ¿no? Adquiriendo otra o adquiriendo determinadas marcas, ¿no? Es un asunto complejo, ¿no? Muy complejo. Creo que una primera pauta para darnos cuenta es que podemos estar adquiriendo o comprando cosas, pero el gusto, la satisfacción es inmediata y se siente de todas formas un vacío. Cuando esto sucede, pues nunca va a ser suficiente algo. Entonces se busca la manera de compensar. Ah, bueno, pues ahí está cómo funciona la psique, ¿no? Y qué relación tiene con la compra y al tener relación con la compra, pues finalmente está en contacto con la economía. Muchas gracias, Monse, gracias. Vamos ahora, ya que estamos hablando de dinero, vamos a hablar de faltantes. Hablando de faltantes, hablamos del fisco, y si hablamos del fisco, hablamos de Sergio Sánchez. Vamos contigo. Vale la pena considerar las siguientes opciones para salvar las finanzas. No endeudarse más de lo que sus ingresos le permitan pagar. La reestructuración de deuda es una opción. Conseguir de forma rápida un determinado monto de dinero por algún bien de valor, en prenda o custodia, es factible. Si se cuenta con una propiedad como casa, puede servir de garantía para obtener un crédito similar al hipotecario y con ese dinero del préstamo saldar de una vez el resto de las deudas. Y este tipo de créditos se les conoce como créditos de liquidez. En algunos casos se puede optar por una quita, que es el acuerdo mediante el cual el banco otorgante del crédito ofrece un descuento de capital sobre la deuda para poder cancelarla. Si usted optara por un crédito de liquidez, le sugiero que haga cuenta real de todas sus deudas bancarias y no bancarias sin omitir ninguna y pague todas. De esta forma, no se verá afectado en sus antecedentes crediticios y podrá pagar una deuda menor a la suma de todas sus deudas actuales y en un plazo de hasta 10, 15 o 20 años. Recuerde que es importante que lleve a cabo una acción rápida, de lo contrario será reportado al buró de crédito y eso le impedirá que pueda tomar alguna otra solución. Consejos, sobre todo en los momentos que estamos viviendo en materia económica. Así es que muchas gracias, querido Sergio. Son las 6:46, 6:46. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Hace algunos minutos el INEGI dio a conocer el sistema de indicadores cíclicos correspondientes al mes de diciembre. En el sistema de indicadores cíclicos, el indicador coincidente refleja el estado general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente los puntos de giro, picos y valles del indicador coincidente, o sea, cómo se comportaría la economía, presumiblemente a partir de lo que se observa en fechas recientes. Los principales resultados son los siguientes. En diciembre del 2020, el indicador coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al reportar un valor de 97.7 puntos y una variación de menos 0.03 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se ubicó en el mes de enero del 2021 por arriba de su tendencia de largo plazo, al registrar un valor de 101.5 puntos y un incremento de 0.37 puntos respecto al mes pasado de diciembre. Con la nueva información, el indicador coincidente detuvo el crecimiento observado en los últimos meses, mientras que el adelantado presentó un comportamiento similar al publicado en el mes precedente. No son buenos momentos de la economía. Pero bueno, ¿qué dicen los encabezados? Si usted nos acaba de sintonizar, le damos con mucho gusto cuáles son los encabezados de los diarios de circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Cambiamos la plataforma y ya tenemos a Leti Razo. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días nuevamente. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 2 de marzo. Reforma. Ejecutan en San Luis Potosí al líder de Coparmex. Reclama justicia cúpula empresarial. El Universal. Morena repone sondeo en Guerrero. Salgado alza la mano. Fracasan los intentos por sepultar la candidatura de Félix al gobierno estatal. Vamos nuevamente a la competencia. Hay toro, afirma. Excelsior. Destaca oferta de respeto a soberanía. Primer encuentro virtual López Obrador-Biden. Milenio. Trato de iguales ofrece Biden. México y Estados Unidos no tan lejos, Andrés Manuel López Obrador. Durante una llamada virtual, los mandatarios ratifican compromisos comunes sobre migración legal y segura y TEMEC. La vocera de la Casa Blanca aclara que ellos no compartirán vacunas. La jornada. Andrés Manuel López Obrador. Ser vecinos de Estados Unidos puede dar avance compartido. Biden. México es amigo y aliado. Unidos seremos más fuertes. El Financiero. Promete Biden a Andrés Manuel López Obrador trato de iguales. México coincide en cooperar con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía. El Economista. Pemex dejó dormido 23.3% de su presupuesto de inversión en el 2020. Es el segundo subejercicio más alto en la última década. El Heraldo de México. Permite INE a agresores competir en elección. Son 20 políticos locales acusados de cometer violencia en un padrón del instituto, pero ninguno está impedido de participar en los comicios. El Sol de México. Departamentales despiden más de 9,000 trabajadores. Sanborns, Sears, Liverpool y Palacio de Hierro las más afectadas. Reporte Índigo. Alianza fisurada. Las indagatorias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dividieron al bloque federalista, uno de los principales opositores al gobierno del presidente López Obrador. La Razón de México. Andrés Manuel López Obrador y Biden van por conveniente cooperación. Arrancan acuerdos en primer encuentro virtual. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti. Bueno, qué terrible lo del despido de 9,000 personas. Para que vea usted, para que todos nos demos cuenta que esto no termina aún. Siguen contando los muertos, los enfermos, las empresas que tienen que cerrar o las grandes empresas que tienen que despedir a personal. Sigue esto contando. Por eso es tan importante que el proceso de vacunación sea acelerado y eficiente. Ojalá pronto podamos recuperar esos tiempos que hemos perdido y que impiden una recuperación pronta de la actividad económica en rangos, digamos, normales. Pero bueno, tenemos línea de apoyo, Monse. Por supuesto.
Se ha comentado, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, de la importancia no solamente de la salud física, sino de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha hablado ya y da cuenta de que este año, además de todo el proceso de vacunación a nivel mundial, se va a incrementar y va a ser necesario atender la salud mental este año 2021. Así que aquí en Entorno al Dinero le compartimos, como en otras ocasiones, algunas opciones a las cuales usted puede acceder. Tal es el caso de Educatel, Línea de Vida, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cabe decir, usted tiene en pantalla en este momento 2 números telefónicos. El primero es para atención para el público en general y el segundo de manera específica para atender la salud emocional de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera. Así que es importante que usted pueda buscar ayuda si así lo necesita para que pueda tener un mejor manejo de sus emociones y dar salida a esta parte emocional antes de que se convierta también en un problema más de salud física. Muchas gracias. Ahí tiene usted los datos y seguirá teniéndolos diariamente en este programa Apoyo a la Ciudadanía en caso de que considere necesario pues tener algún tipo de apoyo de los profesionales en materia de salud mental. Gracias, Monse. Por lo pronto, vamos a hablar después de una pausa con Héctor Nájera Catalán. Él es un economista, es un agente que hace investigaciones, que ha participado en un libro del que hemos estado hablando recientemente, donde se sugiere la necesidad, se demanda de alguna manera un cambio de giro, un golpe de timón para a enfrentar las consecuencias de la pandemia. Con él vamos a hablar sobre cómo ha pegado de manera diferenciada, porque desafortunadamente no todas las instalaciones hospitalarias tienen la misma calidad ni tienen la misma capacidad de respuesta, sí, evidentemente. Y si usted piensa que el IMSS, por ejemplo, que es una gran institución, tuvo dificultades para enfrentar la demanda en la Ciudad de México o en otras grandes ciudades, imagínese en qué circunstancias se subieron los hospitales en zonas muy remotas del país. Con él hablaremos un poco más adelante, así es que si me lo permite, son las 6:57, hacemos una pausa y regresamos con el doctor Héctor Nájera Catalán. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes. Hemos insistido mucho en una publicación de talento en la investigación y en la cosa económica que convocó a la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Convocó no solamente a pensadores de la UNAM, de la máxima casa de estudios, sino también de otras instituciones, incorporando la idea de orientar, de aportar ideas para hacer un cambio de rumbo en el país a fin de tratar de recuperar lo antes posible el desarrollo de la nación tras la pandemia. Un trabajo que coordinó Rolando Cordera y Enrique Provencio, con quienes hemos hablado en otras ocasiones, y en esta ocasión me da mucho gusto poder recibir a un joven talentoso, al doctor Héctor Nájera Catalán, para hablar de la desigualdad que tuvo que enfrentar el país en materia de salud cuando nos llega una pandemia en circunstancias muy dolorosas y nos ha causado un gran daño. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Dime, ¿no es lo mismo enfermarse en la Ciudad de México que enfermarse en la Sierra de Puebla o en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? O en Guerrero. O sea, ¿nos toma mal paradas la pandemia? ¿Nada mal parados la pandemia? Sí, nos toma muy mal parados. Cuando hablamos sobre desigualdad, generalmente tendemos a pensar en desigualdad de ingreso y en cómo se distribuye, digamos, territorialmente la desigualdad por ingreso, pero hay otros tipos de desigualdad social en este caso. Quizá las dos más notables en México son la desigualdad educativa, que digamos como el sistema educativo produce distintas ventajas y desventajas al interior de su población, donde acudes, donde naciste, digamos, tiene distintos resultados. Lo mismo se traduce en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud muy heterogéneo, tanto entre instituciones como al interior de instituciones. Digamos, el IMSS, una de las instituciones más notables que tenemos, pues tiene grandes diferenciales al interior, que generalmente estos se observan a nivel territorial. Uh-huh. Bueno, o sea, ya teníamos un problema en el sistema de salud nacional, ¿verdad? Ya lo habíamos desatendido a lo largo de muchos sexenios. Sí, el sistema nacional mexicano, cuando uno piensa en los grandes inventos del siglo XX, uno de esos grandes inventos es el sistema de seguridad social. A nivel internacional podemos ver muy claramente las desigualdades que hay, por ejemplo, en un sistema como el de Estados Unidos y el sistema británico, que es un sistema más de corte universal. México, cuando se planteó la idea del Sistema Nacional de Salud, se planteó desde el punto de vista de un sistema universal fundamentado en las instituciones de seguridad social. Sin embargo, siempre se quedó corto, se quedó a la mitad, porque la expansión del mercado de trabajo nunca alcanzó a brindar las oportunidades y la generación de empleos de calidad que permitieran a la gente insertarse en el sistema de seguridad social, lo cual abrió un reto muy importante en el país, esto a mediados del siglo, en el cual, digamos, teníamos las instituciones para las personas que trabajaban en el sector formal, y después se tuvo que crear un subsistema para población abierta, que de manera emergente atendiera a la población que no tuviera acceso a la seguridad social. Y esto, digamos, este sistema casi binario de salud evoluciona en el tiempo, aunque eso se mantiene, persiste en su nivel original, en el cual tenemos una serie de instituciones para cierto tipo de población, muy anclada al tipo de empleo que tienen, y otras instituciones dirigidas a la población que no está en el sector formal, donde hemos atravesado distintas iniciativas para mejorar la atención de la salud en ambos frentes. ¿Perdimos la oportunidad de ir a un sistema universal con pretexto de la pandemia? Yo creo que hemos perdido la oportunidad en varios momentos de la historia de México. Efectivamente, la pandemia ha agravado esta posibilidad de pensar en un sistema universal de salud, porque cuando los sistemas de salud entran en crisis,
digamos que las prioridades cambian y se enfocan la atención en la emergencia. Y al enfocarse en la atención en la emergencia, digamos que toda la arquitectura institucional que se necesita para universalizar el sistema de salud se suspende. Claro. Además, cuando uno habla de universalidad en el sistema de salud, hay que pensarlo desde el punto de vista no de acceso, sino de disponibilidad, calidad, asequibilidad que brinda el sistema. La aspiración, digamos, de un sistema universal de salud es aquel en el que no importa dónde uno se enferme y cuál es tu historia de vida, cuál es, digamos, tu perfil de enfermedades físicas y mentales, donde te atiendes, tú tienes una gran posibilidad de recibir la misma calidad de atención de otra persona que se atiende en otra institución o en otro lugar del país. Esa es como la aspiración y requiere una serie de reformas y muchísimos recursos. No se puede pensar en una reforma al sistema de salud sin pensar en una reforma fiscal, por ejemplo. Sí, en una reforma hacendaria profunda. Podríamos decir, aunque parezca redundante, la pregunta, podríamos decir que sobre la construcción de este sistema de salud universal, no había elementos para poderlo construir por el deterioro que venía arrastrando. Hay un rezago histórico importante en el sistema de salud mexicano en términos de infraestructura y en términos de la estrategia a través de la cual se plantea. Una forma es, digamos, regionalizar el sistema de salud de manera que sea más accesible a las comunidades que están aisladas y ampliar la infraestructura en donde hay grandes densidades de población. Otra forma de universalizar el sistema de salud es pensar en pequeña escala, pero digamos atomizar el sistema de salud, que es un poco como existe en Japón, donde sí hay grandes hospitales, pero digamos es un sistema más basado en pequeñas clínicas. Reino Unido tiene un sistema similar. Nosotros estamos, digamos, en un momento en el que se requiere infraestructura hospitalaria de gran escala en ciertas regiones del país, con un atraso muy importante, pero también se requiere, digamos, atención primaria, también repartida a gran escala y a nivel territorial. Este rezago es un rezago de décadas. Y efectivamente, digamos, para la administración actual se creó un problema dual. El problema ya de por sí de la crisis del sistema de salud, más la crisis sanitaria desatada por la pandemia, lo cual hace mucho más difícil, digamos, resolver y atender a la población en el contexto de la emergencia. Debo entender que si no hay una profunda reforma hacendaria, será imposible pensar un sistema universal. Ahora, independientemente de eso, ¿qué nos mostró la pandemia? ¿Qué lecciones nos da la pandemia en materia de salud? Cuando inició la pandemia, una de las primeras lecciones que aprendimos es que cierto perfil de salud incrementaba el riesgo de fallecimiento o de tener una crisis severa por COVID, fundamentalmente comorbidades presentes en la población. Sí. Sin embargo, conforme avanzó la pandemia, una cosa muy distintiva que comenzamos a observar es que más allá del perfil y de las características individuales de la población, otro factor que incrementa el riesgo de fallecimiento de la población es dónde se atiende. Sí. Esto significa que dos personas con un perfil, digamos, de comorbidades muy similar, misma edad, mismo sexo, misma condición étnica incluso, su riesgo de fallecimiento va a ser muy distinto dependiendo de si se atiende en el sector privado o en el sector público, siendo el sector privado donde se reduce el riesgo de fallecimiento. Aquí, digamos, hay distintos factores que todavía están jugando. Si bien el perfil de estas personas pudiera ser el mismo, las desigualdades que hay dentro de cada uno de los subsistemas también juegan. ¿A qué me refiero con esto? Pues dos personas podrían atenderse en el IMSS y su riesgo no necesariamente va a ser el mismo. Esto se debe a que depende en qué institución del IMSS se atiendan. En definitiva, es muy claro que el sector privado reduce el riesgo, las instituciones asociadas al sector militar también, digamos, implican menor riesgo para la población y las instituciones grandes que tenemos
implican mayor riesgo, pero también tienen mayor variabilidad, que esto habla de la heterogeneidad del sistema y que básicamente es un reflejo de todavía el gran reto que tiene el país en, de cierta manera, homogeneizar la calidad de la atención dentro de nuestras grandes instituciones tradicionales. Hijo, qué lecciones tan fuertes nos ha dado de que no podemos bajar la guardia nunca en materia de salud, nunca en materia educativa, por ejemplo, porque nos agarran esas sorpresas, esas pandemias y nos toman mal parados, ¿no? Ahora, ¿qué sugerirías si tú tuvieras la posibilidad de llegar a quien toma las decisiones en este país en materia de salud? ¿Tú qué le recomendarías? Yo creo que la primera pregunta que hay que resolver es ¿cuál es la mejor forma de financiar un sistema justo de salud en México? Esa, digamos, la respuesta a esa pregunta es una reforma fiscal importante. Una reforma fiscal que considere qué se hace con el sistema actual. Y ahí hay dos caminos. Un primer camino es universalizar la seguridad social. Esto implicaría replantear el pacto social que existe en términos del sector formal e informal y buscar la manera de darle la vuelta, como lo han hecho otros países, que simplemente es con base en la tributación, no importa en qué sector de la economía, se financia el sistema de salud. Este es el ejemplo británico, por ejemplo. Ese es un camino. El otro camino es romper nuevamente esta dicotomía formal e informal, pero buscar la forma de que se financie como en un sistema mixto en el que sí sea a través de impuestos, pero también a través de la contribución individual, que este es el caso que tienen algunos países europeos. En términos de universalismo, la primera opción, digamos, sería la ideal, pero requiere, digamos, replantearse de manera radical la forma en cómo hemos abordado el tema de salud, lo cual no necesariamente va a ser fácil, sobre todo con la gran inserción y la expansión que ha habido del sector privado, donde hay, digamos, una serie de intereses muy importantes que va a ser difícil de remover, porque esto implica hablar no solo de los hospitales privados, sino de las aseguradoras, que también van a tener mucho que decir en un tipo de... Tienes toda la razón, o sea, fue criminal que algunos hospitales privados exigieran hasta $1 millón en garantía para poder recibir a un paciente, o sea, no tienen ni pedazo de madre de hacer eso, deberían de sancionar esas empresas privadas que cometieron eso, y después cómo se va escalando el asunto y uno acaba pagando seguros de gastos médicos exorbitantes porque todo el mundo miente, porque finalmente que paga es la aseguradora, ¿no? Entonces todo el mundo va escalando y los que pagamos no es la aseguradora, los que estamos pagando somos nosotros. Bueno, pero bueno, no quiero desviarme de ese asunto porque me tocaste una fibra que a mí me molesta mucho saber que estaban pidiendo tarjetas de crédito con $1 millón de saldo. No inventes, maestro, pues ¿quién tiene esas? Pues, Carlos Slim se fue a curar a un hospital público, o sea, ¿qué elección nos dio? Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué sucederá si no hacemos nada, Héctor? Digamos que la tendencia es muy clara. Y digo, en términos del crecimiento del número de fallecimientos, pero también en términos de cómo se distribuyen los fallecimientos en México. Al inicio de la pandemia, digamos, el perfil socioeconómico no era tan claro, y ahora es bastante claro. Hay una diferenciación muy importante del riesgo de fallecimiento en México, donde, digamos, los grupos más desaventajados tienen un riesgo incluso 2 o 3 veces mayor que los grupos que tienen cierta protección ante el riesgo. Y digamos, cuando nos planteamos la pregunta de qué significa vivir en una sociedad justa, este es un indicador, el de salud es uno de los mejores indicadores. Y digamos que la tendencia sería que se ampliaran estas brechas que existen en los riesgos de salud, donde desafortunadamente se hace la población más expuesta al riesgo. Ay, Héctor, muchas gracias. Te aprecio mucho esta plática tan ilustrativa del reto que tiene México en su futuro. Ojalá pronto tengamos la posibilidad de platicar contigo. Muchas gracias por el pronto. Esta es tu casa, doctor. Te lo agradezco mucho.
Él no cura, pero él, le digo doctor porque tiene el grado de doctor. Muchas gracias a Héctor Nájera Catalán. Te agradezco, esa es tu casa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Ya está Pablo Álvarez y Casa, ya listo para participar. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo, buenos días. ¿Escuchaste? Interesante, ¿ah? Sí. Muy interesante. Todo lo que nos está enseñando la pandemia. ¿De qué nos vas a hablar fundamentalmente? Antes de ir a una pausa. Pues no sé si lo de la auditoría. ¿Sí? Lo que pasó ayer. ¿Tú pensabas que iban a sacar a David por la puerta de servicio? Yo creo que lo van a sacar. Ayer ya comenzó el proceso. Ándale, después de una pausa nos argumenta. Regresamos, son las 7:15. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Entonces, ¿tú crees que ha iniciado el proceso para invitar a David Colmenares a salir por la puerta de servicio en la Auditoría Superior de la Federación? Sí, mira, yo nada más quisiera poner un antecedente. La Auditoría Superior de la Federación es un organismo autónomo que depende del Poder Legislativo y es un organismo importante. Acuérdate de la estafa maestra. Sí. Toda la bronca de Rosario Robles y la bronca del fraude con las universidades, quien destapó el conflicto fue la Auditoría Superior de la Federación. Lo que pasa es que no hubo sanciones, pero después algunos periodistas de Mexicano Primero contra la corrupción, etcétera, Animal Político, todos ellos difundieron este material y fue lo que provocó el escándalo público. De hecho, a los auditores que hicieron ese trabajo, David Colmenares los corre cuando llega a la auditoría, porque en el 2018 había un acuerdo entre PRI y Morena para nombrar a David. Entonces, pareciera ser que estaban aplicando la regla esta del que ayer al que ayer mata, ayer muere, ¿no? O sea, ¿corre a esas personas?
Sí, cuando él llega a la auditoría o desde antes, por presiones del gobierno de Peña Nieto, a ellos los corren. Ah, por presiones. ¿Sí? A ellos los corren y cuando David llega, David barre con todo el equipo de auditores que tenía el auditor anterior, como represalia por haber sacado ese gran escándalo, ¿no? Y entonces ahora, bueno, la tiene, no la libró, debo entender por tu posibilidad de que no crees que la haya librado. A ver, aquí se trata de una discusión política, no técnica. El asunto, digamos, del aeropuerto es que él aplicó una metodología no contable, sino económica. Sumarle a Texcoco los costos hundidos sumarle a Santa Lucía los costos hundidos de Texcoco. Entonces, obviamente la gente de Hacienda dijo, eso no se habla desde el punto de vista contable. Podrá ser válido desde el punto de vista económico de incluir un costo de oportunidad ahí, ¿no? Y eso evidentemente es lo que hace que David tenga que decir, pues sí, metodológicamente a lo mejor fue un error. Pero el tema es que hay un montón de cosas que le molestan al gobierno. De hecho, ayer la participación de los diputados de Morena cuestionando eso es precisamente en el mismo sentido que plantea el presidente. Le estás dando armas a mis enemigos, a los conservadores, para que me ataquen. Ya. Pero ya no es una discusión de si están bien o están mal hechos los cálculos. ¿Te das cuenta, Eduardo? No, y además, no, espérame, no te centras el asunto no es solamente el aeropuerto. O sea, hay más de 1,000 observaciones específicas, sobre todo en el terreno de la política social. O sea, un asunto es el aeropuerto, que no deja de ser quizás el más vistoso, pero hay una serie de observaciones. No quiere decir que se estén robando el dinero, quiere decir que tienen que responder a las observaciones que hace la auditoría. Y todo mundo se va por el asunto del aeropuerto y olvidan que hay una serie de pronunciamientos de la auditoría en materia de que deben de aclarar algunas partidas que se usaron sin tener el soporte claro de a dónde se destinaron el recurso, ¿no? Por supuesto, es Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el Tren Maya, Dos Bocas y un largo etcétera. Lo que es importante es que la estrategia del presidente le ha funcionado muy bien, porque desvía la atención de esos temas, ¿no? Sí. Ahora, hay una cosa muy extraña que yo no acabo de comprender. Por constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sabemos que el 20 de febrero se tiene que dar el informe. Pero hay un proceso previo donde se dan las explicaciones y las confrontas. O sea, pareciera ser que se dejó estallar el conflicto deliberadamente para precisamente tener un elemento para pedir la destitución. Ya la petición de destitución se hizo en la sesión de ayer, que quede claro que no es especulación mía. O sea, pidieron la destitución de David. Sí. Una parte de Morena, supongo. Sí, los diputados que estuvieron en la reunión, uno de ellos dijo, pedimos que se evalúe y se destituya. ¿Por qué? Porque es facultad de la Cámara de Diputados hacer la evaluación del auditor. Responde, es un órgano que responde a la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. O sea, y en ese sentido ahora, yo no sé, y si me permite, subo a Shu Tenorio, que ya está en la sala, para que digo, ahora, nada más para que me aclare Shu, ¿bajo qué condiciones se puede destituir al auditor? ¿Nada más es por las ganas del presidente o tiene que reunir un determinado número de legisladores que se sumen a esa petición? Buenos días, Shu. Muy buenos días a todos, un saludo a Pablo, lo estaba escuchando con atención. Efectivamente, ayer el diputado Antonio Andrade, durante el desarrollo de la comparecencia del auditor superior de la Federación y de parte de su equipo, solicitó específicamente iniciar el proceso de remoción del auditor superior de la Federación, lo cual pues, es muy delicado si recordamos sobre todo que David Colmenares fue electo para un periodo de 8 años, del 2018 al 2026, y que estaríamos hablando de apenas su segundo año y su segunda cuenta pública, lo cual pues todavía le falta un periodo largo en su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.
El auditor tiene que ser electo por 2/3 partes del Pleno, es decir, por la mayoría calificada. En este momento, Morena y sus aliados cuentan en la Cámara de Diputados con esta mayoría calificada. O sea, lo pueden sacar si se les antoja, lo sacan. Digamos, como bien decía Pablo, es una discusión política, no jurídica. O sea, los votos los tienen, el proceso de remoción pues puede solicitarse, y coincido mucho con esta visión de que es una decisión política. Inclusive ayer el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario mayoritario de Morena, dijo que lo que a él le importaba era determinar si hubo dolo o no contra el gobierno federal. Lo cual pues, no está más lejos de la parte técnica. Sí, por supuesto. Es un argumento que claramente será calificado por los propios diputados. De manera que de querer hacerlo, tienen los números, lo pueden hacer. La pregunta es, sobre todo, si los aliados de Morena estarían dispuestos a hacer esta remoción, lo cual, como hablábamos ayer, debilita no solo a la Auditoría Superior de la Federación, no solo a la figura de David Colmenares, sino debilita toda la figura de fiscalización en el país, debilita todo un andamiaje institucional y sobre todo el equilibrio entre poderes, lo cual pues, yo creo que sería muy peligroso, no solamente en este momento, sino en cualquier momento que se dé esta discusión en el país. A mí me gustaría tomar el pulso sobre esto que acabas de decir de Pablo. Pablo, ¿qué opinas? ¿Sería un daño estructural importante? Sí, porque finalmente lo que está en juego es la confianza. Y tú tienes un auditor que hizo observaciones muy puntuales y muy preocupantes, y si lo corres, generas el mensaje de que por eso lo corriste. O sea, tampoco la decisión de correrlo deja de tener costos, pero tampoco quieren exponerse a un auditor que no sea gente de ellos y que pueda hacerle observaciones. Por eso lo que dijo el diputado presidente de la Cámara, Mier, es muy importante, porque eso es lo que da pauta. Ahora, el proceso es evaluar, iniciar el proceso de evaluación. No dijeron tanto como remoción. O sea, en el discurso sí pidieron la remoción, pero lo que pidieron formalmente fue la evaluación. Obviamente, el resultado de la evaluación va a venir la remoción. Pero eso es lo preocupante, ¿no? Que ya no estamos discutiendo los números ni los cálculos que se hicieron sobre toda la auditoría, sino ya un tema de confianza política. ¿A cuánto tiempo más se va a esto? Pues mira, yo creo que tiene dos vertientes la discusión. Una es si efectivamente Morena va a insistir en este proceso de remoción del auditor, lo cual tendría primero que iniciar el proceso y después el proceso de elección en la propia Cámara de Diputados. Es decir, tendrían que abrir una convocatoria, que se inscriban los interesados, entrevistarlos y luego ver si juntan las 2/3 partes en el Pleno. Como tú recordarás, Eduardo, que lo hemos platicado en otros momentos, esta legislatura le quedan básicamente 2 meses, es decir, acaba el 30 de abril, y si recordamos que los diputados se van a campaña el 4 de abril, que empiezan las campañas electorales, y muchos de los diputados van a estar reeligiéndose, parecería que en este mes de marzo sería difícil que iniciaran el proceso de remoción y que pudieran elegir uno nuevo. Y la pregunta, yo creo que más relevante es, bueno, ¿y qué pasa con todo el análisis de la cuenta pública del 2019? Como bien decía Pablo, hay un sinfín de auditorías, de cuestionamientos que quedarían completamente en duda ante este eventual inicio de un proceso de remoción, lo cual no es saludable para nadie, ¿no? Muchas gracias, Shu, te lo agradezco mucho. Pablo, ¿alguna consideración final para rematar este tema? Pues vamos a ver cómo evolucionan los tiempos. Yo la verdad creo que tienen 2 meses, pueden hacer un proceso de evaluación muy fast track y después el proceso siguiente yo creo que también es muy rápido porque tienen la mayoría calificada y en ese sentido me parece que no tienen ningún problema de tiempos porque finalmente tienen un proceso ordinario donde no hay temas urgentes en la agenda, además. O sea, vamos, está lo del outsourcing, que ya prácticamente lo tienen muy trabajado, pero creo que ese es un tema que podrían resolver sin ninguna complicación de tiempo.
Ya iremos viendo. Por lo pronto agradezco mucho a los dos colaboradores de este programa. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Shu Tenorio. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, estimado Eduardo. Gracias a ti, Eduardo, también. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias. Vamos a los saludos rápidamente y después de una pausa tendremos las columnas que teníamos un pendiente con usted con las columnas. Sí, por supuesto, enviamos saludos y agradecemos a Eduardo Carriola y a Raúl Chávez Zamudio. Y nuevamente le compartimos que puede seguir nuestra transmisión directamente a través de nuestra página En Torno al Dinero, www.entornoaldinero.com.mx, así como por la plataforma de vivetv.com y a través de la televisión, el canal 76 de Easy y el canal 168 de Total Play. Aquí seguimos respondiendo a ustedes en tiempo real sus comentarios. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de En Torno al Dinero. 7:30, regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En Torno al Dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Y vamos con Juan Carlos, que en esta ocasión nos hizo llegar desde donde se encuentra, que no es ya en Buenos Aires, Argentina, su comentario. Vamos contigo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Eduardo. Buenos días, amigos de En Torno al Dinero. Es un gusto acompañarlos nuevamente desde Buenos Aires, Argentina. El tema que nos convoca hoy es la rentabilidad. Eso que nos hace poner nerviosos a fin de mes cuando vemos que los números no nos alcanzan y que todo el trabajo que hicimos parece que no tuvo resultados. ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, como ustedes bien lo saben, la rentabilidad es un cálculo, es una cuenta que tiene algunas variables como las ventas, los costos y los gastos, y el resultado es el margen. Ese margen es el objetivo normalmente de todas nuestras empresas, ¿no es cierto? Trabajamos para ganar dinero, trabajamos para generar mayor valor. ¿Cómo aumentamos ese margen? Parecería fácil, porque parecería que simplemente es un tema que tiene que ver con aumentar las ventas o disminuir los costos o disminuir los gastos, pero lamentablemente
no es tan simple como parece. ¿Por qué? Por una razón bastante práctica. En nuestro momento, en nuestros países, en este momento en el mundo, el precio de nuestros productos ya no lo ponemos nosotros como lo poníamos antes. Antes decíamos, tenemos un costo, tenemos un gasto, queremos ganar un porcentaje determinado y toda esa suma era el precio. Hoy en día el precio lo pone el mercado, lo pone el cliente. Nosotros podemos poner el precio que querramos, pero si para el cliente es caro en relación a lo que él percibe que recibe de nuestra parte, no nos va a comprar. Por lo tanto, el precio lo pone el mercado. Los costos, mano de obra, principales insumos, y los servicios públicos de luz, gas, teléfono, las pymes no tienen mucha posibilidad de modificarlos, no tienen poder de negociación, por lo tanto también es un dato que está dado. Ergo, solamente nos queda trabajar sobre los gastos. Esa sería a priori la primera explicación, pero la realidad es que podemos jugar con las otras variables. ¿Cómo podemos aumentar nuestro precio? En realidad, lo que buscaríamos es aumentar la percepción de valor de nuestros clientes. ¿Y cómo lo logramos? Simple, dándole más servicios, llevándole el producto a la casa, dándole el producto o el servicio que nosotros hacemos, manteniendo un nivel de calidad elevado y uniforme para que no tengamos grandes desniveles. Eso hace que nosotros le estemos entregando algo más que el mero producto o el servicio que hacemos. Estamos satisfaciendo una necesidad mejor que los demás. En cuanto a los costos, ¿qué le puedo recomendar? No se confíen en la relación de años con los proveedores. Investiguen el mercado. Se pueden llevar sorpresas terribles de aquellas personas con las cuales creemos que tenemos confianza y no controlamos los precios porque creemos que son amigos y conocidos de años. Hagamos análisis de mercado, consultemos proveedores nuevos, busquemos mejorar la productividad, es decir, la eficiencia con la cual estamos trabajando. Incorporemos tecnología a nuestro producto o servicio para hacer que los costos sean mucho mejor absorbidos e incidan menos en el precio final del producto. En cuanto a los gastos, distinguir entre los gastos que afectan la satisfacción del cliente y los que no. En los primeros, en los que sí afectan la satisfacción del cliente, como la personalización, la actitud, la calidad, no podemos cortar absolutamente nada. Eso lo tenemos que cuidar mucho porque eso es lo que hace que el cliente se quede contento. Pero sobre los otros, presupuestos, realmente controles, eso es lo que tenemos que hacer. Es muy importante que entendamos que podemos generar una rentabilidad más allá de la que creamos que el mercado nos deja tener. Y un último consejo, cuidado con los costos de la mala gestión. Generan sobregastos no previstos, como por ejemplo las consecuencias de un mal liderazgo, mala comunicación, toma de decisiones apresuradas, no planear y no controlar por aparente falta de tiempo. Estimado Eduardo, creo que con esto tenemos una visión clara sobre lo que nuestro amigo, el empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, puede hacer para mejorar su rentabilidad. Nos vemos la semana que viene y es un gusto acompañarlos nuevamente. Muchas gracias, Che, gracias, muy amable, gracias. Bueno, ¿qué dicen los columnistas? Tenemos pendiente una terna de columnas, Leti. Así es, continuamos. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que la primera reunión virtual entre los presidentes López Obrador y Biden fue positiva, aunque falta por definir la agenda bilateral en temas clave como la protección a los migrantes mexicanos. Dice que no hubo ningún acuerdo en los dos temas que más le interesan a López Obrador, que es la aprobación de un programa bracero y agilizar la entrega de vacunas de Estados Unidos a México, aunque tampoco hubo reproches a México por la reforma eléctrica que se analiza en el Senado. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal,
sostiene que el cierre de la unidad de banca privada de JP Morgan en México es una muy mala señal para el ambiente de negocios, por lo que representa que el mayor banco de Estados Unidos renuncie a administrar los recursos de familias ricas del país, que enfrentan no solo una mayor fiscalización del gobierno en sus cuentas, sino que se sienten expuestos a iniciativas como la del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de aumentar la contribución fiscal de las grandes fortunas para ayudar a los afectados por el COVID-19. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, señala que las encuestas empiezan a captar esa sensación de que la pandemia finalmente está llegando a su final, y se podría pensar que este año pudiéramos regresar a una relativa normalidad. Dice que no quiere ser aguafiestas, pero hay diversos factores que apuntan a que probablemente todavía topemos con dificultades antes de poder aspirar a un regreso al estilo de vida que teníamos antes de la pandemia. Refiere que Bill Gates ubica como más probable que ese retorno venga hasta 2022. Las causas, las mutaciones, la desigualdad en el proceso de vacunación, las exclusiones y el plazo de inmunidad. Y hasta aquí las columnas de hoy, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. Seguimos con Gaby Soule. Gracias, Leti. El mundo actual es diverso y cambiante. El escenario global nos obliga a ver lo diferente como una oportunidad para crecer y para ampliar nuestra visión del mundo. Ya estamos en torno a la inclusión con Gaby Soule. Me escribe Rosario Toledo, que está muy atenta siempre a tu sección. Si ya te iba a tocar. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta y muchos saludos a mi amiga. Gracias por este interés. La verdad es que cada vez queremos que sean más personas que se interesen en este importante tema. Oye, Lalo, ya estamos en marzo y en marzo llega el 8 de marzo, que es la celebración del Día de la Mujer, ¿cómo ves? Y si me permites, a partir de este día todo marzo, voy a hablar acerca de las mujeres con discapacidad. Y es urgente, amigos, que conozcamos más acerca de este tema, ya que en la medida que tengamos más información, por supuesto, habrá menos discriminación y mayor inclusión. Y para abrir boca y darle la bienvenida a este mes, ¿qué les parece si hacemos un breve recorrido por algunas mujeres con discapacidad que sin duda son destacadas, famosas y, por supuesto, maravillosas? No podría dejar a un lado a nuestro talento nacional y ofrecer un reconocimiento a una de las mujeres que ha marcado un hito en la cultura mexicana, y obviamente me refiero a nuestra querida Frida Kahlo. Ella nació en 1907 y se murió en 1954. Vivió con poliomielitis, la cual contrajo a los 6 años. Dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda y por eso cubría sus piernas con esas faldas tan largas y coloridas que todos conocemos y nos encanta. También se ha dicho que sufría de espina bífida, que es una enfermedad congénita que podría haber afectado tanto su columna como esta pierna, y aunque se recuperó de sus heridas y finalmente pudo caminar, tuvo una vida plagada pues de tristeza, de dolor y pues de algunos embarazos que no pudo lograr. Pintora de renombre que ha creado obras notables, la mayoría de ellas autorretratos también que dibujan este dolor tan enorme. Pintó muchas cosas con colores vibrantes que pueden expresar todo el colorido de nuestro país, que es enorme, pero lo más importante y que pocas personas lo saben, es la primera mujer del siglo XX cuya obra fue adquirida por un museo internacional. Después tenemos a Helen Keller, una mujer con discapacidad doble que vivió en 1880 y murió el siglo pasado en 1968. Qué terrible decir esto del siglo pasado porque la mayoría nacimos, no los estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, su discapacidad doble fue causada por una fiebre cuando era muy pequeña y el no poder comunicarse con su entorno provocó una gran crisis en ella y en su familia, y debido a esto pues tuvo mucho tiempo problemas de conducta, y a pesar de sus discapacidades, mucho tiempo después escribió acerca de su vida diaria y también contó acerca de su vida diaria, y esto fue posible gracias a su maestra, su institutriz, Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y a comunicarse con los demás, además de tener control en su vida. Anne Sullivan, digamos que es la maestra, la gran madre de la educación especial. Y también tenemos por ahí a Virginia Woolf,
que fue una gran escritora que murió en 1941. Ella sufrió de una discapacidad psicoemocional, que son los trastornos bipolares. Muchas de las personas lamentablemente en nuestra vida actual lo sufren y de manera muy aguda. Ella fue pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura. Desarrolló varios ensayos, algunos de ellos muy interesantes, por ejemplo, uno que fue llamado Orlando, que lo escribió por ahí de 1928, y el más destacado, una novela que es un poco truculenta, pero que logró equiparar la condición masculina con la femenina, ya que hablaba acerca de un aristócrata que podía tener la facultad de transformarse en mujer. Ahí tómenlo como lo quieran, pero esto es muy importante en la aportación de Virginia Woolf. Y por último, quiero platicarles acerca de Sylvia Plath, una estadounidense muy destacada que también tuvo trastorno bipolar. Es poetisa, novelista, profesora universitaria y feminista, y decía que su mayor tragedia era haber nacido mujer. Pero lo importante, fue la primera persona en ganar un premio Pulitzer en 1982 y lo hizo de manera póstuma. Y ya para despedirme, no me quiero olvidar mi queridísima Gaby Brimer, mexicanísima, que solo podía mover un pie, pero además de esto, pues tuvo una larga carrera estudiantil, escribió varias obras y algunas de ellas se llevaron a la pantalla grande. ¿Cómo ves, Milagro? ¿Qué, mujeres, si vas a seguir todo el mes? A todo el mes Hablando de la mujer. Con Bueno, discapacidad. te mantienes en la sala un momento, vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Y le comenté a Gaby que nos hiciera el favor de estar con nosotros un momento más, porque quisiera tomar tu punto de vista y también un poco más adelante el de Montserrat con respecto a los momentos que se está viviendo y que los momentos que está viviendo la mujer en mexicana en estos momentos a raíz de las acusaciones, las señalizaciones hacia personajes públicos, como es el caso de el candidato o ex candidato de Morena al gobierno de Guerrero, ¿no? Una persona que dice que hay toro,
yo creo que hay otro animal muy claro en su actitud. Y por el otro, Andrés Roemer, ¿no? Que se jactaba de ser un filántropo, o se jactaban algunas personas de que era un filántropo, un intelectual, le decían, una persona que evidentemente muy abusada, poco agradecida, pero muy abusada, que tiene serias acusaciones de varias mujeres con respecto a sus actitudes hacia ellas en un sótano de la que era su casa, o sigue siendo su casa. Y ahora el asunto es que yo siento que el movimiento va más allá de esas acusaciones que son gravísimas, que tendrían que atenderse de inmediato, y que no sé qué piensas y cómo lo ves tú, Gaby. Sin duda es un tema muy delicado, muy grave, que nos pone en la pantalla lo que está sucediendo de fondo en la cultura de nuestro país, que no es de ahorita, sino es de toda la vida. No tiene nada que ver la preparación, la capacidad intelectual con los valores de un ser humano y sobre todo con el respeto a los derechos de otro ser humano. Especialmente la cultura latinoamericana, específicamente la mexicana, como estamos hablando en este momento, pues se ha manejado con esta doble moral, en donde se habla mucho acerca de derechos humanos, se habla mucho de equidad, de paridad, de oportunidades de género. Sin embargo, el trasfondo lo estamos viendo en este momento. Lo importante, Lalo, es que creo que las mujeres se están unificando ya en un momento de sororidad, donde estamos exigiendo que haya respeto y que haya verdaderamente este derecho a la libertad, este derecho a la felicidad y obviamente el derecho a ser respetadas. Nos vamos a estar uniendo conjuntamente para poder exigir en una sola voz este respeto hacia la cultura, hacia las leyes, hacia las autoridades específicamente, para que oigan nuestra voz unificada. Creo que es necesario, si no indispensable, que las autoridades empiecen a escuchar de verdad nuestro mensaje y a cumplir nuestras necesidades como mujeres, como niñas, como adolescentes. Esto que bueno, y te lo agradezco que abras este espacio, es una exigencia de parte de todas las mujeres que de verdad se empieza a legislar y de verdad se castigue a todos estos tipos de personajes sin importar el rango, la jerarquía o el nivel al que hayan llegado a nivel social. Creo que tenemos que trabajar mucho en los valores como mexicanos, en los valores como seres humanos. Pues sí, tu punto de vista, Monse. Bueno, pues sin duda concuerdo en mucho en lo que ya mencionó Gaby. El tema de la sororidad hoy ya es como una asignatura presente que hay que atender como mujeres. Y yo mencionaría brevemente dos cosas, como estas trampas que tienen que ver también con lo que ya mencionaba Gaby de la doble moral, en donde al parecer organizaciones y empresas están colocando en lugares estratégicos a las mujeres para cubrir una cuota de género. Sin embargo, ya está empezando a salir a la luz información de estas organizaciones o empresas que colocan en puestos a mujeres, pero a mujeres que pueden ser controladas, ¿no? Lo digo entre comillas, por completo, por hombres, o que son mujeres sumisas para seguir teniendo el poder. Entonces, a mí eso me parece una verdadera perversión, ¿no? Del desarrollo organizacional, ya sea en cualquier ámbito del sector productivo, pero justamente el hecho de que estas prácticas salgan a la luz, de que se escuche la voz de las mujeres, pues me parece que culmina a una crisis en donde, más allá desde luego de redignificar a la mujer, implica dos cosas. No el empoderamiento, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con el empoderamiento de la mujer porque viene del anglosajón empowerment, es como que tendríamos que tomar el poder de afuera. Me parece que es recuperar un poder personal que per se ya tenemos las mujeres, por un lado. Entonces, animarnos a recuperar este poder personal. Y desde luego también atender un puente de comunicación con los hombres. Me han comentado un par de compañeros universitarios, oye, es que yo ya de pronto no sé si decirle a una mujer un piropo porque ya me da miedo, ¿no? Mejor no. Entonces, creo que esto también es importante. Yo creo que hablar de la igualdad es como buscar para sumar. Bien. Y en el caso donde se está mostrando de una manera tan evidente la desigualdad y pues un dañar, lastimar en cualquier sentido a la mujer, es algo que sin duda hay que delatar y no permitir. Gaby, ¿en qué fallamos en México? ¿Qué fallamos? ¿Dónde está la falla? ¿Está en la familia?
está en la escuela, está en el sistema educativo, está en los medios de comunicación. ¿Dónde encuentras tú la falla? Yo creo que es un problema sistémico, un problema multifactorial. Todos tenemos una responsabilidad en cierta medida. Evidentemente, todo lo que aprendemos en los primeros años de vida en casa es fundamental. La moral la aprendemos ahí, después salimos al mundo a ejercitar lo que aprendemos en casa. Sin embargo, cuando el sistema sigue fallando, evidentemente no hay ningún tipo de corrección y puede haber incluso un tipo de agudización en los problemas que pueden haberse generado en el concepto, por ejemplo, del respeto, de la paridad, de la generosidad y de valores que son muy importantes para poder construir una nación que tenga, bueno, estos principios de construcción en la paridad de género. Paridad, muy importante, y qué bueno que lo dijo Montserrat, no estamos compitiendo con los hombres, lo único que estamos pidiendo es paridad, seamos pares. Bueno, permítame una pausa, bueno, no es una pausa, es ir a un recordatorio del módulo del diplomado del próximo día sábado, que habla de negociación y cierre de ventas. ¿Sabe usted negociar? ¿No querría saber qué técnicas y estrategias de negociación recomienda la Universidad de Harvard a empresarios? ¿Sabe que eso es una clave para poder cerrar las ventas? No se puede perder el módulo que impartirá la maestra Elsa Flores el próximo sábado. De hecho, voy a plantear temas para que justo si tú lo tomas, practiques esta información y desde ese mismo momento ya tengas esta información en ti para que lo puedas comenzar ya a implementar en tu día a día, conocer qué cosas hay que preparar previo, qué cosas hay que tomar atención durante y qué cosas hay que poner atención posteriores. Próximo sábado, Universidad de Harvard, yo que usted no me lo perdería. Nos vemos el próximo sábado en el módulo Negociación y Cierre de Ventas. Te espero, será un placer compartir contigo este espacio. Ahí estaremos, muchas gracias Gaby, te agradezco mucho tu participación, muchas gracias. Un placer y un abrazo a todos, que tengan excelente semana. Muchas gracias, Monse. Gracias a ti, Eduardo, excelente día para todos y todas. Gracias a todos ustedes, a quienes hacen posible este programa, gracias a Leti Razo Gómez, muchas gracias a Ernesto Méndez, a Juan Núñez Jasso, gracias a Montserrat Gamboa, gracias a todos los colaboradores que se suman y que suman su ingenio y su talento para que usted tenga una mejor emisión. A todos ustedes, muchas gracias. Mañana en punto de las 6 de la mañana iniciamos nuevamente con Entorno al Dinero. Hasta mañana. Hasta pronto. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.